Bienvenidos a la nueva reunión con el Manu y el Luis, sobre todo con el Manu, porque al Luis ya lo veo todos los días. Manu, me da mucho gusto poder compartir contigo de nuevo, poder trabajar contigo de nuevo. Muchas gracias. Esto es súper bacán. Se le extraña. Manu, sí. Estoy medio afuera del juego, pero estoy viendo cómo regreso. Estoy como tratando de meterle como un poco de pata a los videos. Estoy viendo cómo hago. Sí, ojalá, espero que sí, espero que pronto. Tengo que ajustarme un poco a la vida profesional, creo que me pasó un poco por arriba. A todos nos pasa. No, sí, mira, ese es un buen puente, Manu, para que hablé sobre tu presente, porque el Twitch igual lo tenés, po. Onda activo. Por lo menos semanal. Sí, venimos jugando al Dream Daddy todas las noches, está muy divertido, la verdad. Se viene generando una dinámica divertida. Pero nada, te extraño hacer contenido sobre música, así que estoy pensando qué hago, cómo vuelvo. Ahora, dentro de poco, se hace como un año de que arranqué el canal, así que pensé en hacer algo al respecto, pero bueno, veré qué sale. Pero nada, de nuevo un gusto estar acá con ustedes. No, y nosotros también. Ese es el Manu, po. Lo encuentran en todos lados como conejillo indie. Tú, Luis, bueno, aquí la gente te conoce. Sí, yo soy invitado de piedra acá. Este es como puede ser sexto, séptimo, octavo por ahí episodio en el que aparezco, más o menos. Sí, pero son y bueno, todos me conocen. Vengo ahora recién de la colaboración gigantesca que hice con el canal Lúcuma, donde hicimos una enciclopedia de los géneros musicales del hip hop. Por si quieren echarle una mirada a eso, que es una de las cosas más ambiciosas que he hecho yo dentro del canal. Y siento que salió muy bien, fue un gusto, y incluso fuera de lo profesional y fuera de lo musical y de lo artístico, siempre un gusto trabajar con los cabros. Son personas muy agradables en general. Y bueno, vengo de eso y ahora derecho a comentar uno de los lanzamientos más hypeados del año, de los más notorios, de los más discutidos. Y más o menos fresco, porque no ha pasado tanto tiempo desde que salió, entonces igual estamos aquí con primeras impresiones. Esto lo estamos grabando jueves, han pasado 6 días. Sí, pues Billie Eilish, es uno de los más hipeados, sí, pues efectivamente. Quizás ya nada va a superar al Lord, pero eso es como por el tipo de fanáticos que tiene el Lord también. Y por la distancia que hay entre cada disco. Creo que un poco Lord también, claro, creo que Lord también es como que, creo que le gusta una generación un poquito más grande también. Creo que Billie Eilish tiene como una demográfica un poco más apuntada a generación Z. Y creo que Lord fue como la gran reina de los millennials de los 90, te diría. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Es como, siento un poquito más joven la demográfica general de Billie Eilish en relación a Lord. A pesar de que yo creo que hay mucho crossover entre escuchas de Lord y de Billie Eilish, es verdad lo que dice Manu. Es como, y se nota en su estética, en su forma de hacer arte, en su personalidad, incluso, que son de generaciones distintas igual. Sí, Lord también es de los como ejemplos clásicos de partir súper chica, porque creo que el pionero tenía 17, una cosa así. Sí. Que es como el fenómeno de Olivia Rodrigo ahora también. Claro, como estrella, básicamente como artista de pop que se lanza al estrellato muy, muy joven. Claro. Igual yo tengo como no sé si es una hot take con respecto a lo que puede llegar a pasar con Lord, pero la quiero dejar asentada acá. ¿Ubican la serie de Todd in the Shadows Train Records? Oh, no. Sí, es básicamente Todd in the Shadows es un creador de contenido de música, y él tiene una serie en donde habla de álbumes que básicamente fueron como un choque dentro de la discografía de ciertas bandas, ¿cachai? Que había mucho hype por esos álbumes y terminaron siendo decepcionantes, no necesariamente en términos comerciales, sino que en términos artísticos. Por ejemplo, el Big Hit Now de Oasis, ¿cachai? Son bien emblemáticos para ese tipo de ejemplos. Sitanger de Metallica también. Sí, que estuvo muy bueno el video que hizo. Bueno, yo tengo el temor o la teoría de que el próximo disco de Lord podría ser el primer Train Records de la década. Y eso que ahí me encanta, Lord. Pero estoy como raro con lo que viene sacando. Es que el huevo de Lord es un caso de estudio, porque hay que tener la madurez para decir que
O sea, creo que es necesario tener la madurez para hablar de que una buena cantidad, si no el 70% del peso que tiene Lord, está en el melodrama igual. Y el melodrama es bien distinto al Pure Heroine. Y Sí, es verdad eso. Es muy voy a saber uno diferente. con qué huevo va a salir ahora, que obviamente viene con la tendencia Antonov, que empezó con el folclore de Taylor Swift. Ujú. Y puta, con la Toti hemos expresado aquí 1000 veces, porque esa weá de repente puede ser un problema. Chucha, perdón por la mesa. Pero vamos a ver, pues, que, y claro, el problema del Lord es que, claro, como es un disco cada 4 años aparentemente, es más weado si sale mal, pues. Habrá que esperar cuánto. Sí, es más notorio, como que no hay, por ejemplo, los artistas que sacan disco, por ejemplo, toma un caso contrario, toma King Gizzard, por ejemplo. Si King Gizzard saca un disco mierdero, en 5 meses más ya tenemos otro y no pasa nada, po, ¿cachai? La otra semana ya tenemos otro y no pasa nada, pero en cambio estos artistas que tienen estos lanzamientos bien esparcidos, cuando un disco es decepcionante por mucho tiempo y se queda como en la memoria colectiva por mucho tiempo, porque básicamente intentarlo menos, yo siento que tenéis más posibilidades de que se note más tu fracaso, entre comillas, o la decepción que podéis pegar a la gente que está esperando tu disco. Entonces por eso es más peligroso, como decía Manu, el Train Records de Lord, porque Lord cada cuánto saca disco, cada Y 4 sí, años. cada Sí. 4 años. Hasta Sí, ahora sí. han sido cada 4. Ujú. Sí, y igual como que también lo pienso y digo, creo por ahí, o sea, sin meternos en la calidad del disco todavía de Billie Eilish, digamos, me parece que quizás hubiese sido interesante ver qué pasaba si se tomaba un poco más de tiempo para, para como para como pulir sus ideas o para ver qué onda, digamos. Pero porque en realidad siempre pienso que es como muy poco tiempo y sobre todo cuando tenés un disco que fue tan importante y tan aclamado por la crítica como lo fue el primero de ella. Sí, es bien importante eso, que bueno, tiene que ver con la expectativa y con que a muchos artistas, sobre todo muchos artistas jóvenes, les pasa que incluso sus primeros discos, en retrospectiva, como que no era realmente lo que querían hacer. No sé si se han dado cuenta de eso. Que muchos artistas que sacan discos muy jóvenes y son súper aclamados en su juventud, después como que en realidad no les interesaba tanto hacer lo que nosotros escuchamos en ese disco aclamado y eso crea como una... No sé si un antagonismo, pero definitivamente como una tensión entre oyente, básicamente recepción del álbum y lo que quiere hacer el artista en sí. Como puede ser como Billie Eilish, o sea, ya vamos a entrar de lleno, pero claro, porque creo este que disco una es de bien las, distinto al sí, y anterior. una de las weas que más habla del anterior. Que es feo que uno lo diga, porque el anterior se super aplaudido por algo también, pues, y eso no debería cambiar. Claro, o sea, puede envejecer tanto bien como mal, pero creo que en casos como este, la distancia, fuera del estilo, como la madurez para ejecutar, es tan radicalmente distinta que siento que hay weas que quedan peor paradas sobre el primero. Eh, Ayer de hecho me repetí el primero antes de volver a repasar el segundo y claro, de hecho yo creo que aplica lo que tú decís, Luis, no sé cuáles eran sus intenciones, pero claramente la wea era más grande y yo creo que hay paralelos en propuestas, como la canción homónima con... Ay, déjame buscar cómo se llama, pero Ver Before I Am es Bad Guy de alguna forma. Sí, yo diría que dentro del tracklist de este álbum hay como sus dos... no diría intento, igual es como ponzoñoso decirlo de esa manera, pero canciones que van por una dirección a lo que sería el hit que fue Bad Guy. Y no necesariamente yo diría como por perseguir la fórmula del hit, sino que la filosofía al hacer la canción es similar. Sí, no, pero hay eso, una también muy notable. Perdón, no dale, que lo estoy buscando. Y eso choca un poquito también con que hay canciones acá que tienen una filosofía muy diferente al álbum anterior, muy distinta. Sí, la verdad que sí. Para mí como que fue un cambio bastante... O sea, no diría que es brusco, no diría que es drástico, pero sí diría que hay un cambio, como que hay una suerte de evolución acá en este nuevo disco. Y como que también intenté como buscar por ahí paralelos entre el primer disco de ella y este. Y siento que me ha costado encontrarlos, como que no sé si los encuentro tan fácilmente, de alguna manera. Como que siento que es un disco que es
bastante distinto del primero, la verdad. Y eso me parece que es algo bueno dentro de todo, como que me parece que marca una evolución y se refleja cierta madurez y cierto cambio, pero bueno, también tengo como mis cositas. Sí, como que siento que este álbum es como lo opuesto a lo que uno espera en un sophomore de un artista que, gracias a su álbum debut, logró una popularidad gigantesca, titánica, incomparable a mi parecer. Como que en ese tipo de casos, y es lógico, es completamente entendible, es natural, que un artista intente repetirlo, que intente hacer como una secuela, que intente básicamente continuar con la fórmula, porque es lógico que intenten continuar lo que lo hizo popular y exitoso y que lo llenó en términos artísticos. Pero yo creo que este álbum es lo contrario. Claro, yo siento que este álbum tiene ciertos alcances que van para el álbum anterior, ciertas canciones que van con la filosofía, ciertas canciones que buscan una fórmula similar, pero la esencia de este álbum es escapar de eso, es salir de la fórmula original de ese álbum debut que fue tan, en el fondo, exitoso. Sí, e incluso no diría que antes, porque el primer disco igual fue una suerte de compilado de cosas que ya se habían trabajado antes. Y de hecho ahí como que el material así duro que había, SP, el de la escalera. Sí, lo de amarillo. Sí, ese no sí me se acuerdo el nombre. Envejeció más o menos mal, ni siquiera en relación a ahora, sino que a lo mucho más sofisticado que era el primer álbum. Y puta, de ahí para adelante, pues porque hay canciones que ya existían, varias, que son del año pasado, y claro, no tenían por qué hacer pretender que el camino que fue a tomar ella fuese a ser tan distinto. Y creo que no, porque ya obviamente lo principal es como la lejanía de ese electropop oscuro para pasar como alternative R&B, también tan electrónico, y muchas weas que tienen que ver como con la forma de entregarse. O sea, el primer disco, claro, tiene toda esa... Sí, hay como voces sonando de fondo, hay como talla, bueno, el mismo primer track, que son cosas de las que ahora se nota que hay un intento de desligarse, y sí se siguen marcando intenciones como... Yo no creo que el primer disco esté cargado para la primera mitad, pero sí como que se da a entender que esa es la intención, creo yo, como que el disco no se queda hasta hilo milo, el primero, y aquí, claro, como que hay más espacio para experimentar, donde de hecho, y no sé si lo habrán sentido así, como que hacia el final hay una que salió como single, la que viene antes de NBA, que es Your Power. Your Power. Siento que hasta suena mejor, como que hay una subidita en la producción. Y de ahí Your Power para adelante son todas las weas perfectas y un cierre hermoso. Y esa es la otra que quería comentar, pues Javier Danever es de alguna forma When the Party is Over, la canción Javier Danever. Son como los que se me vienen ahora, porque las otras, claro, hay muchas que su base es esa esencia R&B alternativa que, puta, en el primero haber estado en hilo milo, como mucho. Varias Fren, quizás como en el groove, pero no es lo mismo. Sí, pero creo que como que quizás lo que a mí me pasaba con este álbum era que sentía que por ahí como que en el primer disco había como una puesta en escena mucho más terrorífica, si se quiere, como que había como una apelación a lo que era como esta cuestión como del terror, por ejemplo en canción Hover y a Friend, que creo que, no es mi canción favorita de Billie Eilish, esa sería When the Party's Over, pero como que había muchos detallitos que apelaban por un lado a la ironía y por otro lado como a lo terrorífico, o lo ominoso, digamos. Y creo que eso se veía en casi todas las canciones. O sea, tenías All the Good Girls Go to Hell, Bad Guy misma era como una canción que tenía como un aura medio de terror. Y creo que acá como que no está apelando tanto a eso, lo cual está bien, digamos, es una decisión estética. También ella cambió mucho su estética a nivel como de moda también, digamos, y creo que también eso impactó bastante en la narrativa del nuevo disco, como que, no sé si lo notaron, pero como que
muchísimas canciones tienen que ver con su visión acerca de lo que está viviendo ahora que es famosa. Sí, pero es verdad lo que dice Manu, que esa estética y ese personaje básicamente que ella construía en el primer álbum, que era filoso, súper filoso, no está aquí. Yo creo que tiene, por ejemplo, ciertas canciones como la canción número 2, Therefore I Am, tienen de eso. Se nota que busca como de alguna forma continuar como ese personaje filoso que estaba construyendo en el primer álbum, pero yo diría que la característica acá es la superación de ese personaje filoso e intercambiarlo por una Billie más introspectiva, más compleja con su idea, menos interesada en provocar y más interesada en hablar de sí misma. Es como menos filoso, menos camp, más honesto. Yo siento que esa es la filosofía de este álbum en relación al anterior. ¿Qué puede tener que ver? O sea, esta weá es hablar de la persona y es algo que en bola quizás lo hubiésemos hablado al principio, pero Billie Eilish es históricamente la gente que más ha sufrido con que metan su vida personal como un determinante racional del juicio sobre, que es una cagada, pero de repente igual puedes tener algo que ver con la edad, donde es una edad donde pequeños años marcan ese tipo de diferencias. Y yo concuerdo con lo que ustedes dicen, pero de hecho creo que esa energía filosa la canaliza en letras bien ácidas, sobre todo las que tienen que ver con cómo se expone ella al mundo como mujer, ni siquiera como siendo cabra chica, sino que como mujer. Y ahí hay varias, pues hay unas que son como súper explícitas, como Clairo, pues, pero que Clairo tenía que ver más en el Slim como con una aproximación como laboral, como en qué mundo me meto, cómo funciona. Y la otra fue como de su sexualización. En Happier Than Ever igual es como súper explícito como su ex, supongo, y como él también se enfrentó a la fama que presentó el primer disco y los trabajos previos. Y igual que estaban de antes, hay una canción que no era single, que es Not My Responsibility, que no sé si cacharon que fue como noticia, esto fue antes del virus, así antiguo, era como un track que ponía en sus recitales con un video como desvistiéndose y sonaba ese monólogo, pues. Como que la letra apunta esas cosas, pues como habla de mi cuerpo, habla de mi música y la weá. Sí. Y son cosas que, claro, en un apartado más, no sé si fantasioso, pero más, sí, puede ser como parte de como una épica alternativa que podría ser el primero. Claro, que ese nivel de acidez se baja a weas súper reales, que puta Billie Eilish yo creo que igual es como un ícono generacional por lo bajo, y no solo por su edad, sino también como para el mundo ahora en adelante. Entiendo que es como la primera vez, o sea, que Bad Guy fue como la primera vez que un artista nacido este siglo llegaba al número 1. Entonces, claro, pues hay un cambio y le debe tocar pesado, pues si tiene como 18, 19. Sí, aparte es como que... No, y aparte es como que es como que esa cosa tan invasiva y estalquera que tienen los paparazzis de todos lados, digamos. Yo recuerdo que para mí fue muy indignante cuando la fotografiaron y era como que todo el mundo estaba, la fotografiaron tipo, que se puso, no sé, cualquier cosa, se estaba de entre casa y fue a comprar algo a la tienda y todo el mundo estaba tipo criticando su cuerpo. Era como, por favor, tenemos que seguir con esto todavía. Y encima de todo, please, o sea, a ver, no por decir tipo que un adolescente no puede defenderse ni nada por el estilo, pero es como, che, dale, tipo, please, o sea, podemos no estar criticando cuerpos de adolescentes. O sea, realmente es muy fuerte en ese sentido, la verdad. Me parecía como que en ese sentido me gustó mucho la inclusión de ese track, Not My Responsibility. Creo que es de hecho de mis favoritos del disco. Y es una transición más que nada, porque una de las cosas más fuertes de este álbum es que está pensado como álbum mejor que el anterior en ese sentido. Sí. Está más conceptualizado como álbum completo en lugar de colección de canciones. Y de la primera a la segunda mitad, que son distintas, esa canción es un puente básicamente. Uno, porque no está estructurada, ni pensada, ni orquestada como el resto de las canciones. Y dos, porque en el fondo como que hace un cambio de tono para la segunda mitad.
De hecho, Pero- al final va a subirte lo menos con ovejita. Sí, yo creo que el tema en el fondo, esta idea como de la madurez, del cambio, de básicamente como Billy, como era antes, y como muestra, como ha básicamente madurado y evolucionado artísticamente, hasta filosóficamente diría yo, es todo un tema acá. Yo creo que es un lente muy positivo por el cual mirar el álbum, o al menos interesante por lo bajo, porque yo siento que muchas de las cosas más fuertes del álbum tienen que ver con eso. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más me llenó a mí es el hecho de que tiene una filosofía, entre comillas, más abierta en términos musicales al enfrentarse al álbum. El hecho de que haya una presencia tan grande de folk contemporáneo dentro de este álbum es muy evidente de eso, es evidencia de que hay una madurez y hay una búsqueda musical por más que ese electropop que hacía antes, o incluso más que este R&B que está haciendo ahora dentro de este álbum. Y también se nota en el fondo porque cuando tú estás construyendo una canción de folk contemporáneo no es lo mismo, básicamente no es la misma filosofía la que vas a aplicar al armar una canción de electropop del disco anterior, o incluso una canción de R&B de que sería la estética de este álbum. Entonces eso, como que mirarlo desde cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido madurando como artista Billy, siento que es muy clave. Y a veces incluso, una de las cosas que a mí personalmente no me llenó de este álbum, porque yo creo que es un álbum excelente, pero está lejos de ser perfecto, es que a veces chocamos un poco con eso, porque en ciertas canciones de este álbum yo siento una madurez y siento una creatividad y siento una filosofía grande y ambiciosa. Entre esas cosas, la mezcla de R&B y también canciones folk entre medio, que son, yo creo que pueden ser de mis favoritas las canciones de folk contemporáneo de este álbum. Absolutamente increíble en el sentido de la melodía, en el sentido de lo orquestas que son, de las cosas que hablan. Genial. Pero a veces esa madurez y ese cambio por el cual ha pasado Billy, y esta nueva Billy, entre comillas, que nos presenta acá, porque es una forma distinta de expresarse, choca un poco con la inmadurez que tenía el disco anterior y que a veces asoma la cabeza dentro de este álbum. No sé qué opinan ustedes en torno a ese punto. Yo no sé si diría que choca en realidad. Para mí es como que construye bastante desde ahí, pero creo que justamente para mí va por el lado de que juega un poco con la misma, como que toma esa estética y la termina transformando en una cosa más íntima, me parece. Que era algo que me gustaba mucho del primer disco, sobre todo en tracks como When the Party's Over, que era mi favorito de ese disco, que me parecía una canción increíble. Y creo que juega mucho más con eso, digamos. Si yo tuviera que decir qué fue lo que para mí le faltó un poco a este disco, fue un poco el lado más pop, si se quiere. Siento que por ahí es medio feo decirlo, pero la realidad es como que siento que de los estribillos de este disco, como que no hay ninguno que se te pegue tan rápido como Bad Guy o Bury a Friend, o incluso, que también fue un single, Wish You Were Gay, a pesar de que no me gusta esa canción. Creo que había como estribillos mucho más potentes, y como que eso fue lo que me terminó faltando un poco en este álbum. Pero de resto es como que me parece que la temática como que estuvo muy bien tratada en general, digamos. Yo creo que, claro, y eso, incluso lo que acabé de mencionar, siento que se relaciona mucho con lo que dije yo, en el sentido de que la filosofía del álbum anterior era ultra popera, extremadamente popera. Los estribillos estaban apretadísimos en esas canciones que tú mencionas correctamente, como, sobre todo como Bad Guys. El hecho de que esa canción en el fondo todo el mundo la conozca, incluso si es que no tiene idea de lo que es la música contemporánea o el electropop o Billie Eilish, habla de que es una canción infecciosa, es una canción así como inescapable. Y estoy de acuerdo con eso de que dentro de este álbum no está como ese... Hay canciones, sí. Oxytocin, por ejemplo, siento que va por ahí. Y hay algún otro tipo de canciones que van por ese lado, pero es muy distinto, y eso que tiene que ver con lo que decía yo, de que la Billie anterior se asoma dentro de este álbum a momentos, y a veces siento que eso juega a favor, como en I Didn't Change My Number, por ejemplo, o Number Responsibility, en el sentido de que está comentando en torno a su pasado y a su propuesta anterior y a su identidad anterior, y a veces le juegan contra. Lo que me refería con el tema del choque es que algo, o sea, es importante igual hablar de una forma crítica del álbum, porque yo creo que es excelente, pero
hay ciertas cosas que para mí fueron un poco chocantes. Por ejemplo, Billy está tratando temas súper duros en este álbum. No es un álbum infantil, no es un álbum ridículo, no es un álbum ligero. Las cosas de las que está hablando Billy son fuertes, son intensas, son socialmente complicadas también. Y yo creo que eso es excelente, es maravilloso y es una de las cosas más novedosas y que yo más aprecio dentro de este álbum. Pero a veces, cuando tú estás, por una parte, tratando temas más argumentativos, me gustaría decir, en tu música, más complejos, más políticos, eso choca cuando tienes una actitud, en el fondo, que no le da tanta sofisticación a otros temas. Por ejemplo, siento que la letra de Not My Responsibility es muy directa, es muy concisa y como una pieza argumentativa está muy bien planteada. Y eso es algo novedoso para Billy y yo siento que es algo increíble, de lo que debería estar muy orgullosa, porque básicamente está respondiendo a un sufrimiento de ella misma de una forma ultra argumentativa, como corresponde, ¿cachai? Y se entiende a lo que va. Yo creo que tenéis que ser un güey muy odioso para no entender lo que está intentando decir Billy en esa canción. Pero hay otras canciones en donde se nota que no le dedicó tanta sofisticación a la letra y tanta, me gustaría decir, como tanto enfoque, tanto como comentario punzante. Por ejemplo, yo siento que hay dos canciones acá que podrían haber tenido un poquito más trabajo, que yo creo que son de mis canciones menos favoritas en cierto aspecto. Por ejemplo, Lost Cause. ¿De qué se trata Lost Cause? Lost Cause es una canción que básicamente Billy está haciendo una crítica y está desahogándose básicamente por una relación que tuvo anteriormente y básicamente está expresando que esta persona es una causa perdida. Y siento que si es que ella le hubiese puesto la sofisticación y la elegancia que tienen ciertas canciones a esa canción, sería mucho más potente y potenciaría mucho más el tema lírico del álbum. Porque, por ejemplo, hay ciertas líneas que yo encuentro un poco como... No infantiles, son como ultra infantiles. Por ejemplo, cuando dice You think that you're an outlaw, but you got no job. Esa rima, así como tú crees que eres un forajido, pero no tienes trabajo. ¿Qué tipo de ideas se está intentando expresar así? Como que los forajidos necesitan tener trabajos. ¿En qué sentido eso es una crítica o es una respuesta a la persona que estás criticando? Siento que básicamente como que le baja el perfil a la intensidad de las cosas que está diciendo Billy por ese comentario en el fondo infantil que es rimar por rimar. Y hablando de rimar por rimar, Therefore I Am, qué manera de arruinar el coro de esa canción. Porque la canción tiene un tema lírico, la canción se trata de algo, es consistente con lo que habla, y cuando dice You think that you're the man, I think therefore I am, es una rima de relleno, de las más rimas de relleno que yo he escuchado en mi vida. Nivel Uncle Adams de rimar por rimar. Básicamente tomaste una frase popular y la pusiste en tu canción simplemente porque rima, sin pensar cómo ayudaría o sin pensar una alternativa. Siento que esa superficialidad, que a veces como que son pequeños tropiezos, porque yo jamás llamaría a este álbum superficial, jamás llamaría a este álbum básico, jamás llamaría a este álbum débil en términos temáticos. De hecho, lo que más me gusta de este álbum es que habla de cosas muy interesantes, muy fuertes, pero siento que a veces ese infantilismo que me refería anteriormente, que es como de la Billy antigua, que funcionaba muy bien en ese álbum anterior y que yo siento que no se puede criticar en el álbum anterior porque era su álbum debut y era muy joven Billy, lo sigue siendo aún. Siento que cuando tú estás tratando temas tan densos, tan políticos, tan fuertes, no te podís dar el lujo de tropezarte de esa manera, siento yo. Y esa es una de las cosas que no me convenció del álbum. Y nuevamente, yo creo que el álbum es excelente. Pero cuando yo pienso que este álbum podría ser un 9 o un 10, ese tipo de cosas me básicamente previenen que yo pueda hacer ese juicio. Porque es un álbum tan apretado, tan bien construido, tan diverso y tan consistente con sus temáticas líricas, que cuando pasan este tipo de cosas, para mí como que se muestra como una imperfección no buena. No en un sentido así como de una imperfección interesante y temática y estética, sino que una imperfección de que podría haber pensado un poquito más ciertas canciones y ciertos momentos de tu álbum, que no sé qué opinan en torno a todo ese punto bien largo que acabo de expresar. ¿Y tú, Manu? No, yo iba a decir que a mí esa rima de You think you're such an outlaw, but you got no job, a mí yo creo que la entendí por el lado de que como que es como medio un dejo medio sarcástico de ella, en el sentido de que decía, bueno, como tipo, te crees que sos alguien como muy rebelde o lo que sea, pero realmente tipo sos un man que no labura y no hace nada, o sea, y ok, tipo, digamos, los forajidos no necesariamente tendrían que tener trabajo, pero me parece que es como por ahí, tipo, si tenés una persona que tiene una imagen tan como
que quiere como jugarla así de zarpado consigo mismo, y le decís eso, es como que lo deja un poquito fuera de lugar. Pero creo que también tiene como puede tener otras interpretaciones también. Pero digamos, en Therefore I Am también me parece que ese estribillo tampoco me cerraba del todo. De hecho, los versos me re gustan, pero... Y el estribillo melódicamente también, pero la letra es como... Sí, tiene toda la pinta de clásico. Sí. No sé si les pasó este ejercicio, pero andaba mucha gente como muy vuelta loca con el tema homónimo. Y entiendo, o sea, hay una parte que es como al final, como en el momento Wolf Alice, que es bien denso. Clímax. A mí me hizo acordar a Phoebe leerlo, Bridgers. Sí, a mí me hizo acordar a Phoebe Bridgers. Si todo el mundo anda comparando el Punisher con cada wea que sale, y de hecho yo entiendo por qué, que el Punisher es una wea como muy exitosa en lo que se propone. Si hay canciones como Your Power, por ejemplo, que funcionan súper bien acá, claro, como que si le sacáis esa competencia, gente trabajando en la misma onda como Phoebe Bridgers, claro, pierden. Sí, incluso con temas por ahí de Olivia Rodrigo, que también vi como bastantes comparaciones. Sí, sobre todo con esa canción en particular que tiene como un filo más rockero para la segunda mitad. Sí. Claro, como que vi que la compararon mucho con un tema de Olivia Rodrigo y definitivamente puedo entender por qué. Porque realmente es como que... incluso por ahí, me acuerdo cuando vi la review de Todd in the Shadows de Driver's License, que me parecía que había mucha gente como indignada, quiero decir, pero digo, bueno, al menos llamando la atención del hecho de que Olivia Rodrigo estuviera diciendo I fucking love you en una canción, y es como que de repente un adolescente no puede decir fuck, ¿me entendés? Y este tema también tipo tiene un fucking en el medio, y es como me hizo acordar de ese detalle. Y por eso también como que creo que la comparación con Olivia Rodrigo es como un poco justa, tiene sentido. Sí, hay clasificaciones medio irresponsables que se meten, son de los que el Lucho es fanático, pues, como Olivia Rodrigo hace como pop punk con pop rock. Ahí se complica la weá y no sé, es que igual es una temática interesante, pero viene de esta perspectiva donde se encasillan a ciertos artistas para echarlo a comparar como por ser mujeres, también, bueno, y más ahora que comparten como generación. Pero de la letra sí lo entiendo, pues, porque el sabor de Olivia Rodrigo es en esa onda, ese disco sí es infantil, pues porque en el sentido de que las problemáticas que plantea son como mundanas y terrenales, y la potencia con la que ella se desempeña vocalmente le hace justicia a la importancia que ella le está dando, y en ese sentido a mí me parece válido. Lo mismo que con Julian Baker, también como que la acusan de ser mundana en ese sentido, pero Julian Baker es súper emocional y hace mucho juego con lo que ella plantea como problemática. Claro, pero se puede sacar a comparar con Your Power, por ejemplo. O My Future. Claro, y bueno, y justo lo que está diciendo yo en torno a como esta idea de las rimas por rimar o de las letras como flojas o de los estribillos que podrían haber tenido más trabajo, es algo que también se veía en ese disco de Olivia Rodrigo, pero siento que eso es más entendible, ¿no? Lo mismo que el primer disco de Billy. Si es que tú, en el fondo, si es que tú tienes esos problemas en tu álbum debut siendo tan joven, yo lo encuentro entendible, pero para este segundo álbum de Billy, que se esfuerza, uno de los objetivos es presentar una imagen distinta, más madura, más cambiada, siento que es más débil. Y en el fondo eso, la frase de Outlaw, claro, como que uno la puede interpretar de otra manera. Yo creo que interpretarla como clasista también es una buena idea, pero el problema de ese coro es que también es débil. Es un coro flojo, es un coro mal pensado, es un coro que podría haber tenido una rima mejor y ser más inmediato. Y también habla de que este álbum es un poquito más débil que el anterior en el coro por el coro, ¿no? En el pop, en lo atractivo puro y duro en ese sentido. Sí. Yo creo que esa es una de las cosas que más porque nuevamente creo que el álbum es excelente, pero esas ciertas imperfecciones yo creo que de las que más que tiran para abajo el álbum tiene que ver con eso, con que siento que Billy tiene algo tan genial, por ejemplo en canciones como Billy Bossa Nova, por ejemplo, Oxytocin, Goldwyn, Everybody Dies, y ni hablar de las canciones de folk contemporáneo que son lo mejor de este álbum, increíbles.
esas canciones no tienen ese problema. Y a eso me refiero con que choca, con que siento que hay una Billie tan madura y con canciones tan bien construidas acá, pero a momentos como que se asoma una visión más infantil. Y no sé si será básicamente por intentar hacer como una suerte de coqueteo con lo anterior o por recordarle a la gente que eres la misma de antes y que no hay cambiado tanto. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero siento que a veces eso como que tira el álbum para abajo y por eso nuevamente para mí este álbum no está dentro del campo de un 9 de 10, un 10 de 10 porque tiene ciertos como dolores de que vemos que la propuesta anterior choca con la nueva, a veces bien, pero a veces mal, sobre todo en esos coros mal... que yo siento que son coros hechos a la rápida, más que malos coros, ¿cachai? Porque si metiste una frase tan popular para llenar tu coro, es relleno, debería haberlo pensado un poquito más. Mal, se puso kantiana Billish. Billish, dije. Billish. Pero bueno, sí. A mí en real, por ejemplo, justo con ese tema que mencionás, los cos, más que tener yo un problema, por ejemplo, con el estribillo, tengo más como un problema con la instrumentación en general. Me parece que ya en este disco empiezo a notar algunos momentos en los que digo, creo que estaría piola que Billie Eilish trabajase con más productores aparte de Finneas. Sí, eso, que quieren colgarse el tiro del tema producción porque aquí yo creo que el weón es más que producción, aquí ya hay que responsabilizarlo en buena, por supuesto, Sí. el apartado instrumental Sí, completo. pero antes, yo diría que antes de hablar de la producción, en un sentido como en donde no funcionó tanto, y yo estoy 100% de acuerdo con Manu, de que sería bueno, sería positivo, sería artísticamente interesante que Billie trabajara con alguien más. Hay que reconocer que hay momentos dentro de este álbum que la producción es increíble, que sigue teniendo ese filo genial, que sigue teniendo esa consistencia, y yo creo que una de las cosas, que nuevamente, una de las cosas más bacanas que tiene este álbum a mi parecer son las canciones de folk contemporáneo. Uno, porque Billie no había hecho folk contemporáneo antes, y dos, claro, tenéis como la base del folk contemporáneo, la instrumentación, los coros, la letra, las líneas vocales, que son excelentes, esos falsetes de Billie, preciosos, ni hablar. Billie saltando a un género completamente ajeno a ella, triunfando de una... No creo que sea el folk contemporáneo más creativo de la historia de la música, pero triunfando, 100%. Como que Billie haciendo R&B, excelente, Billie haciendo folk contemporáneo, excelente. Y gran parte de eso no solamente se debe a la melodía, no solamente se debe a las cosas que está diciendo Billie, no solamente se debe a la performance vocal espectacular, sino que también se debe a la producción. Porque hay momentos dentro de este álbum en donde tenemos canciones de folk que van por un lado más como grandilocuente, con más instrumentación. Hay una canción de folk en donde se mete como un sintetizador que genial, absolutamente genial, pero también hay canciones más como baja fidelidad. No sé si se dieron cuenta que hay una canción, no sé si es la última, es Metal Fantasy, ¿cierto? Sí, que es como una canción más pensada como folk, pero tiene como muy baja fidelidad, la producción es muy modesta, y eso muestra como esta amplitud de que Billie se enfrenta al folk contemporáneo en lo grandilocuente, en lo tradicional, pero también puede aplicar su identidad al género. El hecho de que dentro de estas canciones de folk contemporáneo no solamente tengáis este canto precioso de los falsetes, la proyección vocal que está genial, sino que también Billie mete su performance tradicional del susurro, ¿no? Porque ella es muy como propensa a los matices vocales, a ella le encanta hablar de una forma como muy modesta. Eso funciona particularmente bien con los más R&B. Claro, sí, claro, funciona muy bien con el R&B, pero incluso lo logra meter dentro de las canciones folk y funciona igual de bien. Y yo creo que de las grandes victorias de este álbum es la diversidad musical, ya sea ese aspecto R&B o el aspecto folk, y la diversidad musical se debe muy bien a que el tratamiento del sonido está muy bueno, porque claro, ya vamos a hablar de la producción en los temas más de R&B, que precioso, también no tengo mucho que quejarme, pero sobre todo tenemos que reconocer que Billie saltó un género completamente ajena, ¿cachai? Básicamente sin nada, sin ninguna base, sin ninguna, podríamos decir, historial de ese género, le hace justicia. Y no es como que ella esté haciendo el género bien nomás, sino que logra meter su identidad y sus talentos y su expresividad y su propuesta musical a ese género ajeno. Y yo creo que eso es una de las victorias más grandes y se debe en gran parte a la producción, ahora que vamos a pasar más a hablar de eso. No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me parece que la verdad que... Ay, perdón, te interrumpí. No, dale. No, que sí, la verdad que me parece que la producción está preciosa, me parece que está súper bien lograda. Como que me parece que quizás, como que lo pienso más de una cuestión de empezar a pensar por ahí más como outside the box, afuera de la caja. Digo, como que siento que este disco, si bien tiene
cosas que realmente me impactaron muchísimo a nivel sonoro, siento que le falta un poco de factor sorpresa. Creo que un poco lo que me pasó con el primer disco de Billie Eilish es que literal yo estaba como esperando que constantemente me sorprenda. Y eso terminaba pasando de alguna manera. O sea, sobre todo como que había canciones que constantemente me estaban sorprendiendo justamente porque había cierta variedad sonora también. Y acá lo que me pasa es que siento que hay pocos temas que me hayan terminado de sorprender. No que no me hayan gustado, sino que como que digo, mirá, o sea, esto está re piola, pero siento que es como una versión mejorada de algo que ya existía. Y es como que eso es como un problema que yo suelo tener bastante con algunos discos de pop, sobre todo, como que digo, me pasó por ejemplo con Cromática de Lady Gaga el año pasado, que yo decía tipo, la producción está muy bien, las ideas están bastante bien, pero digo, esto siento que yo ya escuché un poco yo ya lo escuché un poco. Creo que tampoco fue la intención del disco, ¿no? Porque justamente era como un disco más íntimo, de Billie Eilish. Como que es un disco más íntimo, es un disco más introspectivo, y entonces está bueno por ahí construir desde esas bases. Pero siento que no hubo tantos temas que me sorprendieran en general a nivel de sonidos. Como que digo, están muy bien, pero por ahí le faltaba ese como factor sorpresa que yo siento que Billie Eilish siempre tuvo de alguna manera. Yo creo que hay un compromiso. Anda a saber uno por qué, si efectivamente esas son como las ambiciones creativas o hay un poco de responsabilidad entre medio en generar un compromiso con el anterior en la estética. Yo no diría que el primero sea lo-fi tampoco, pero hay hay tendencia en la producción que giran un poco en torno a eso, y el Fine igual está más o menos desatado, como que se nota que se da su espacio para experimentar y sobre todo el R&B, porque ese responde en un contexto como más de banda, entonces claro, hay más instrumentos y se puede jugar más en ese sentido. Y hay veces como en Javier Daner la canción que yo creo que las distintas aproximaciones estéticas se pueden usar para reforzar lo que se quiera implementar en cada sección, porque claro, esa canción agarra un clímax heavy al final, pero antes de eso, antes como que entra la guitarra eléctrica, claro, como que ahí sí se mantiene en una sección lofi y insisto, que es una wea que, como digo, ya existía antes, como de forzar harto la atención en ciertos hits y modificar un poco el tracklist en torno a que la atención se concentre ahí. Y que vuelve a pasar, y lo comento ahora porque siento, y quizás puede ser una tincada mía, porque en teoría no tendría por qué ser así, pero yo creo que hay canciones que derechamente suenan mejor, como que no diría así como que parecen sacadas de otro disco, pero hay un subidón de calidad, como no sé, propio de escuchar discos como compilados, como claro, con canciones distintas de álbumes, entonces responden a otras producciones y parten Your Power. No sé si ustedes habrán sentido eso para asegurarme que no estoy loco, pero como que hay, y no estoy hablando de estética, estoy hablando de que la weá como que es más. Yo no voy a decir que si algo es más como profesional o cristalino es necesariamente mejor, pero sí se adapta mejor como a la aproximación tradicional del sonido pop contemporáneo. Sin decir que las otras suenen mal. Y es medio raro lo que pasa ahí. ¿Qué me iba a comentar? Y claro, creo que esa libertad que se da el Phineas mezclando un montón de cosas tienen que ver con cómo ella también se da la libertad de mejorar su respectivo con el espectro completo, pues, desde susurro hasta falsete, todo incluido, y hay hartas que juegan con eso, pues. Las primeras tres van en ese sentido y claro, el feature queda un poco afuera porque estoy revisando el listado de temas, claro, porque apunta a otra cosa. Hay otras que son más planas. Yo creo que Los Chaos es como bien estándar en ese sentido y no se siente ese juego constante de mil weas al mismo tiempo, que es parte de lo que lo hace tan interesante también. Como que de plano no se puede hablar, que me metí a Rage Your Music, es como esa es la crítica unánime, como que hablan de uniforme.
Y no sé dónde se están agarrando tampoco. O sea, yo siento que cuando hablamos como de producción, sobre todo de, entre comillas, este mal llamado calidad de sonido, que tiene que ver con lo pristino que suena, básicamente claridad en lugar de calidad, yo siento que, claro, hay un desbalance dentro del álbum, pero yo siento que esa es una de las cosas más fuertes del álbum, en el sentido de que hay canciones que, claro, se sienten más poperas y más profesionales, y hay otras que no, y ahí, por ahí también puede ser la crítica que hacía Manu, de que no se siente que, o sea, o al menos hay una presencia menor notable del hit puro y duro, porque hay canciones que se las juegan más con la producción, pero yo siento que eso es una cosa interesante del álbum, porque ya teniendo un álbum que tiene una producción más uniforme, que tiene un sonido más uniforme, que tiene más identitario, para algunas personas incluso podríamos decir, no estoy de acuerdo, pero entiendo que alguien llegue a esa conclusión, como que eso quizás siento que puede ser como esta idea de que ¿para qué queréis que este disco sea igual que el anterior cuando tenía el anterior para volver? Porque yo creo que algo fuerte del álbum es que se la está jugando con el sonido más que el anterior. No en el sentido de que sea más ambicioso necesariamente, porque yo creo que lo es, pero en el sentido de que toma libertades donde el anterior no las tomaba. Y estas libertades son, por una parte, estética, en el sentido de que hay folk contemporáneo dentro de este álbum, y en el anterior no. Y de producción también, pues, como les mencionaba, el tema de la baja fidelidad, que se ocupa bastante bien, a mi parecer, en algunas canciones de este álbum. Sí, o sea, a mí no me parece un disco uniforme para nada, o sea, me parece que es un disco bastante variado, de hecho. Creo que quizás, o sea, lo que yo comentaba del factor sorpresa, siento que va por otro lado, es como decir, bueno, es que siento que la única canción que como que me sorprendió y me sacó de onda y de órbita fue como Happier Than Ever, pero porque no lo esperaba en absoluto. Ahora, creo que es uno de esos discos que hay que darle tiempo también, me parece. Como que creo que cuando tenés un disco que está tan hypeado de alguna manera, que tiene tanto hype encima, la gente va a ir inevitablemente a compararlo con el primero. Nosotros seguro que también, de alguna manera. Y creo que son de esos discos que les tenés que dar un poco de tiempo para que respiren, y también como para por ahí amigarte con lo que al principio podría llegar a considerar como una falla. Me parece que es como un grower, not a shower, como se dice en inglés, como algo que tipo va creciendo en vos y no algo que de entrada se vuelve como increíble, que creo que fue lo que pasó con el primer disco, que fue un re fenómeno, y este creo que es como más como un disco que va a tardar por ahí en hacer clic con toda la fanbase o con todas las personas, pero que creo que va a ir encontrando su valor conforme pasen los meses. Digo, pasaron 6 días de que salió también. Claro, o sea, es una forma de mirarlo. El tema es que, no sé, siento un poquito siento un poquito complicado presentar eso como una perspectiva, esta idea de que déjalo pasar, que va a crecer en ti, porque nosotros podemos decir literalmente eso en torno a todos los álbumes de la historia, y de hecho hay ciertos álbumes que, por ejemplo, el último disco de Arctic Monkeys me han dicho que lo deje crecer, y llevo años dejándolo crecer y no ha crecido. Entonces como que siento que tiene que ver con lo que decía yo, ¿no? Como que básicamente como que lo que se están refiriendo es dejar ir la expectativa y la noción irracional, yo creo que es completamente irracional, de que esto es un When We Fall Asleep 2. Mal. Yo creo que eso es lo que ¿Pero que eso no estar escuchando? lo que hay que dejar ir. Porque yo no sé cómo llegué a eso. O sea, claro, no sé cómo será como desde la perspectiva fanática. No sé cómo se sentirán con esto. Si desde esa perspectiva fanática clásica, como de arraigarse a lo que ya te presentaron y ya te gustó, sería lógico que existiese un rechazo aquí. Claro. Pero la weá onda, creo yo que es mejor. No sé cómo responderían ustedes a esa pregunta así, súper simple, como ¿cuál de los dos es mejor? Yo creo, a mi parecer, son discos igual de respetables, son el mismo nivel. No siento que este sea infinitamente superior al anterior, y no creo que el anterior sea superior a este. Ya, en el sentido de que el anterior era un disco de electropop muy conciso, con personalidad,
muy como de su época, diría yo, con temáticas interesantes, como con una juventud y una... básicamente con una actitud irreverente, genial. Y yo creo que este álbum es un disco de R&B que es un poquito más ambicioso, que busca jugar con otros géneros como el folk, que tiene una perspectiva mucho más madura. Como que siento que están al mismo nivel, sinceramente. No creo que este disco sea infinitamente superior al anterior. Más que 2 puntos, no creo que estén separados los discos en mi mente. Si alguien lo piensa de otra manera, lo entiendo, pero obviamente en el anterior hay que considerar que es un género musical absurdamente distinto a lo que se está haciendo acá, y que es un disco debut, pues bueno. Yo estoy un poco en el mismo barco que Luis, en el sentido de que creo que son discos que intentan cosas distintas y que creo que cumplen a niveles similares en lo que intentan hacer. Entonces es como que digo, bueno, ok, por ahí When We All Fall Asleep tenía como más estribillos pegadizos, más cosas pop, y por ahí las canciones como había como canciones que me parecían demasiado increíbles. Y yo siento que este disco como que le tengo que dar más tiempo para que madure conmigo de alguna manera. Pero por otro lado, siento que también por ahí compensa eso con como que levanta muchísimo el sonido, levanta muchísimo la calidad, levanta también muchísimo la temática. También siento que es un disco que quizás sea un poquito de transición, si se quiere, en el sentido de que tenés como el primer gran impacto y ahora es como, wow, cómo me acomodo a este mundo, que de repente soy tipo una de las celebridades más grandes del planeta. Digamos, creo que también es un disco que habla de esa transición entre la relativa como oscuridad que tenía Billie Eilish, en el sentido de que me acuerdo que hay un video de ella con una revista, creo que es Vice, donde tipo le hacen un update de, no sé si es cuántos seguidores tiene o en redes sociales y eso. Y cuando salió When We All Fall Asleep, Where Do We Go, la diferencia era brutal. Y creo que en este disco es como un poco la adaptación a esa forma de vida y a esa forma de ser. Donde además se nota que la ha pasado súper bien con algunas cosas y también que la ha pasado como el culo. O sea, y creo que es como que esa es la gran virtud de este álbum, como ese balance entre como lo lindo de estar viviendo de tu proyecto, de tu arte, de tus cosas, de lo que vos quisiste hacer, pero también encontrarte con un montón de emergentes que tienen que ver con el tipo de vida que de alguna manera decidiste vivir también. Y creo que pensándolo como narrativamente, eso también es muy lindo de este álbum, que me gusta, que es como que tiene ese balance un poco más interesante y más maduro. Así que creo que como que me gusta mucho, pero me da como más ganas de ver qué viene después también. Como que digo, creo que voy a volver más a este disco igual que al anterior, a pesar de que siento que el anterior tiene hits que a mí me convocan mucho más. O sea, tiene hits como hecho y derecho también. Sí, o sea, de hecho, si uno se guía como por los singles, es verdad que es peludo agarrarse fuera de Jam. De hecho, creo que el último que salió era NDA. Yo no diría que olvidable, pero sí es como difícil de pescar, como de dónde me agarro como canción pop para poder sostenerme de ella. E incluso yo no creo que sea así, pero sí sería argumentable decir que NDA es previa de fuera de Jam. No sé si cacharon que el beat es el mismo al final. Aparte, claro, como que son similares en espíritu y quedan muy bien a mi parecer una tras otra. Y esa es una de las cosas, a mi parecer, que este álbum está por sobre el anterior en la estructuración. Está infinitamente más pensado como álbum en lugar de simplemente una colección de canciones que en el fondo tú las pescaste todas y dijiste ya, ¿cuál quedaría mejor después de cada una? Sino que este álbum está pensado como álbum. En el fondo se defiende como álbum en lugar de canción por canción, siento yo.
Sí, Sí. y aparte en el primer disco había como un par de temas que creo que había un tema que era tipo todo con baby voice, tipo con voz de bebé, si mal no recuerdo. Ah, sí, era último. Que era como, bueno, ok. No, sí, el último. No, y la última canción, que es como un resumen, ¿se acuerdan? Como que Sí, son sí, varios versos de todas las canciones anteriores. Claro, ahí sí, se pegó No sé si es la mejor idea del mundo. su Glass Onion, su Victory. sí, es real. Pero sí, como que creo que este disco también el nuevo Happier Than Ever va a envejecer mejor también por eso, quizás. Es que sí, desde la mirada más tradicional, claro, yo veo a gente viéndole las yayitas al primero, que algo que igual me hago responsable, que fue una de las primeras cosas que dije. Em, pero claro, realmente tiene que ir con igual una perspectiva medio errónea de buscar como más un carácter más rimbombástico, y al mismo tiempo me llama la atención sobre mí mismo, no por cómo yo pienso, sino que por todo el tiempo en el que nosotros y así un montón de seres humanos más disfrutamos el primero como, y en su propio lenguaje, y el primero es tan importante también en su propio lenguaje, eh, y como consecuente un poco con que esta guay igual va medio de afuera de la música, pero con el personaje que es ella, que yo creo que igual es medio innegable, que onda es un icono cultural, y lo que suena en el When We All Fall Asleep va muy de la mano con eso, onda a lo Bowie, así como en ese tipo de conexiones. Y aquí de repente que quizás si no existió el tiempo para fomentar eso, puede ser por el virus, puede ser porque ya se hizo un icono cultural mostrándose de otra forma, y son cosas que en realidad es lo mismo, si la música va a seguir siendo la música, porque eso es lo que nos compete a nosotros. Ujú. Y claro, es redundante con lo que dijimos de antes, pero que es súper rico que ella misma puede hacer un estudio de esto en primera persona y plasmarlo en las líricas, sea de forma como más casual, un poco más elaborada, que era lo que hacía el Lucho cuando recién estábamos partiendo. Y, y eso un poco por mi parte. Es de temazo, sí. Tú, Luis, cuando leí de folk contemporáneo, te referís como a My Future y a Your Power, supongo. Mail Fantasy también. Ah, My Fantasy también. Hay cuatro creo. Hay cuatro temas de eso. No creo que sea así como. No creo que este sea un disco de folk contemporáneo, pero hay No, menos, por hay eso al te menos pregunto como tres o como, ¿qué cuatro canciones canciones que son? van por ahí. Sí. Pero claro, Your Power es, yo creo que la más potente en ese sentido. Y es por eso que a mí me frustra tanto como que hayan letras tan pensadas a la rápida cuando hay letras tan potentes como esa. No sé si se entiende, como que Billy está tratando temas muy fuertes de una forma muy madura y muy sofisticada y muy inteligente y muy sensible a lo largo de gran parte de estas canciones. Pero de repente como que sale uno que otro tropiezo de una letra pensada a la rápida. Y bueno, las canciones de folk contemporáneo brillan también por eso, porque las letras están muy bien pensadas, a mi parecer. Sí. Y algo Pero no- nuevo, y eso es algo que yo valoro mucho, porque yo no creo que para hacer un disco de R&B tenéis que ser buen letrista. Yo creo que eso es una exigencia estúpida. Porque no es un género particularmente lírico, no es racional esperarlo, pero eso es una de las bellezas de la nueva Billie, entre comillas, de esta nueva faceta de ella, de que tiene más que decir. Porque no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, de que este disco, mucho más que decir, tiene que el anterior. Sí, un montón. Sí, O sea, en sonido y letra. sí, re. Y como Indiferente de cuál sea mejor o cuál es más atractivo, que yo creo que nuevamente la calidad artística de ambos es comparable, muy comparable, pero cuando yo pienso así como cuál álbum tiene más que decir, cuál ofrece una perspectiva más interesante, cuál trata temas más notorios, y tú viniendo en el fondo, sobre todo como una persona que le gusta pensar este tipo de cosas, lo vaya a disfrutar mucho. Yo siento que este álbum está por sobre el anterior, ligas, es mucho más sustancial, es mucho más significativo, es mucho más maduro, es mucho más inteligente, es mucho más sensible. sí, eso seguro. Que tiene una sensibilidad mucho más profunda y una introspección mucho más interesante. Me parece que eso se cae de maduro.
Y creo que justamente por eso siento que le tengo que dar más tiempo. A mí siempre me pasa eso con los discos, como que mis primeras impresiones, tipo así de discos pop que tienen como ese ángulo más introspectivo, siempre es como, bueno, pero necesito más estribillos. Y ahora es como, bueno, tipo, empezá a tomártelo con calma y a digerirlo de alguna manera. Creo que digamos, tiene justamente esta faceta como de que tiene canciones que son realmente súper introspectivas y que me gusta también que haya ido por ese lado, Billy, porque se nota que también es muy sincero todo lo que está escribiendo, Sí. y creo que tampoco, lo que creo que está, lo mejor de este disco es que no se la comió el personaje, digamos, como que logró, digamos, podría haber sido tipo... no Es sé. que, perdón, es que yo creo que no hay personaje y eso de alguna forma una ventaja. Claro, exactamente. Como que se notaba la perfo en el primer disco. Y acá, o sea, Sí. hay una perfo, pero la perfo es mucho más íntima, es como, Sí, es auténtica. es muy Sí, en la auténtica. primera, sí, según. A eso también me refiero, de que es más... Porque claro, yo no creo que sea falso el primer disco desde ninguna perspectiva, pero definitivamente, como decía Manu, esa como estética como media terrorífica era filosa, era una parada filosa que tenía Billy y así en el fondo se enfrentaba a su personaje, pero ahora siento que es más auténtica, más honesta y más sensible en todos los sentidos. Ujú. Sí, yo creo lo mismo. La propia Eh, diversidad habla de eso. sí, Porque si la esta hueá es diversidad. uniforme, entonces ¿cómo será el primero de la gente que se para de ahí? Claro. Y que yo creo que el tercer disco nos va a volar la jeta. Tipo, creo que el tercer disco de Billie Eilish va a ser tipo increíble. Tipo, ahí creo que siento que no voy a tener ninguna duda con respecto al tercero. Tipo, una vez que ya esté como más asentada, digamos, en la fama de alguna manera, como que creo que va a poder recuperarse un poco de todo esto y por ahí empezar a explorar esas dos cosas que tiene por ahí esta faceta filosa y la faceta más introspectiva, y me parece que eso va a ser una locura. Así que la verdad que como que siento que al igual que el primer disco, como que me da la sensación de que hay muchísimo laburo por hacer, pero que lo que ya hay ya es muy bueno y me pone contento eso. Sí, hablando del futuro, o sea, bueno, mucho no se puede decir porque no ha pasado, pero yo en relación a los últimos temas me emocioné respecto al ícono en el que ella puede seguir creciendo y así mismo seguir transformándose. Creo que hay weas que van a pasar bien al paso del tiempo al nivel de Party Sober y Bad Guy. De fuera ya Major Power, sí o sí, yo creo que van para ese lado y de alguna forma igual que esto es un comentario súper innecesario, no un aporte, pero fue como cuático encontrarse con weas que sé que van a ser clásicos del pop. Así de la misma forma que ahora nos paramos al frente de ABBA, yo creo que por ahí va. Como que esa sustancia tiene. Y para envejecer bien de ahí en adelante. Esa weá fue súper como cuática de reconocer y insisto, no, tampoco tengo cómo fundamentarlo si todavía no hemos llegado allá, pero es esa por lo menos la esencia. Y esa weá fue bacán y no solo bacán, fue como bien chocante también. Y ojalá que sea así, porque también, claro, como que piensen nomás en cualquier artista ahora mismo, hagan ese ejercicio en cualquiera. Y claro, en general, puede ser que la tendencia es encontrarse discografía por lo menos más largas que 2 discos, entonces, y no sé cuánto se demoran en llegar, no sé, a la gran obra maestra en el quinto, ponte tú, entonces, como que hay tantas weas que se pueden ofrecer y todavía tiene, ¿cuánto? Si es como 20, 19, una cosa así. 19 tiene. 19 tiene, sí. Entonces, bueno, y no sé, como que la edad clásica de bandas como 21, 22, para partir. No sé si se acuerdan que la comparaban, como que hubo una nota, no me acuerdo en qué medio, que la comparaban como con Kate Bush en un momento. Ah, Eh, claro. es como una... Es difícil hacer esa comparación, es bastante Pero cómo va osada, nomás, po. pero cada Sí. momento, cada año que pasa la puedo ver, ¿viste? Como que siento que la voy entendiendo más la comparación porque es muy chica, tuvo muchísimo éxito siendo muy chica, pero digamos, creo que
el futuro debe ser tipo una locura. Si sigue pudiendo hacer como teniendo libertad creativa también y eso, sobre todo, más que nada, tipo tener libertad creativa me parece que es lo más importante. Sí, pues sí, depende de... O sea, no depende, pero la única como otra fuerza que se contrapone es como el hermano. Entonces es un trabajo de dúo. Bueno, también Kate laburaba mucho con el hermano, no sé si se acuerdan, creo. No me acuerdo el nombre, pero también laburaba muchísimo con él. Y aunque creo que como que ocupaba más funciones Kate dentro del proceso artístico, me parece. Pero ya cuando era un poco más grande. Así que hay que ver también cómo se dan las cosas a partir de ahora para ella también, para Billy. Sí, pues. Sí, o sea, la comparación es un poquito anacrónica, pero si es que la tomamos desde esa perspectiva como de prodigio joven de pop que intenta hacer el pop trascender un poquito más en términos artísticos, se entiende 100% la comparación. Sí, re. A pesar de que, claro, es anacrónica en el sentido de que eran épocas muy distintas y la música que hacen es diferente, pero en espíritu igual se entiende, al menos no estoy como en contra de esa idea de compararla o de presentarla como un paralelo. Okay, yo creo que lo más interesante de ese paralelo es pensar en todo lo que queda todavía para adelante, como en tiempo, pensando el tiempo como un elemento material que se puede usar para seguir desarrollándose y explotándose y liberando weas, que sean un aporte, que sean música contingente, como en calidad, en lo que son capaces de ofrecer para la época, que es lo que ella no ha dejado de hacer hasta ahora. Y todavía no tiene ni 20 años, pues. Entonces de ahí para adelante eso es como lo que a mí por lo menos más me interesa ver, que tiene que ver con lo que dice el malo también, pues como lo rico que es anticiparse y lo rico yo diría también para un efecto cultural, como estar más o menos seguro de que esta web van a envejecer bien, porque por lo menos el primero ya tuvo la capacidad de mostrar eso. Si el primero tiene como 8 hits así, que para gente de nuestra edad sí son hits. Son canciones parte del inconsciente colectivo. Re. Pero yo creo que eso más o menos, a no ser que ustedes quieran agregar algo más. Yo creo que ya establecí mis puntos. Sí, no sé qué más. Estoy pensando si es que se me queda algo en el tintero, pero no, como que, bueno, y respondiendo un poco a lo que estabais diciendo recién, claro, como que, no sé, por ejemplo, para mí, no sé si este disco iría así como candidato para el álbum del año, porque yo creo que es excelente, pero cuando lo pienso en relación a otros discos como Clairo, como Spelling, como, no sé, como otros lanzamientos importantes del año, quizás no. Y definitivamente no sé si será así como un disco más creativo del R&B reciente, pero definitivamente tiene ese peso cultural y que no tienen esos otros artistas, porque por ejemplo Spelling es un disco maravilloso, es una joya de álbum, pero no tiene como ahí esa... está Kate Bush, pues. Sí, pero claro, Kate Bush envejeció súper bien para nosotros, que nos interesa esa weá así de creativa, pues. Pero perfecto como de hit. No digo que Kate Bush no sea conocida, pero entienden a dónde voy, pues, ¿no? Sí. Sí. Sí, creo que el Spelling es como está en otra liga. En otra liga mal, pero... Radio Music. Sí, es que ahí es donde importa. Yo no sé si tipo le hubiera dado un 10 como Fantano, pero la verdad que es un gran disco el de Spelling. Creo que por ahí tipo este disco para mí va a traer como más como resonancia a nivel de como canciones particulares, pero creo que es un disco que no sé, por ahí se puede quedar un poco corto para disco del año para mi gusto. ¿Cuál, Spelling o este? No, el de Billy. Ah, sí, yo no creo que haya mucha gente en esa parada tampoco. El de Spelling sí da para disco. No, el de Spelling. Ah, no, te entendí el de Billy. Perdón. Eso, la gente, yo creo que la gente ya decidió. Aunque si les soy sincero, me metí en Rate Your Music para ver qué estaba puntuado como el mejor disco del año y tipo, chiques, en este momento en Rate Your Music el disco mejor puntuado el disco mejor puntuado de Rate Your Music en este momento es
Es un disco de música fan de My Little Pony, literal. Ah. Bruh. No es tan así, no es tan así, ese es el nombre, pero es como electrónica industrial, creo, no lo he escuchado, pero no es lo que yo sale tampoco, ahí. yo tampoco lo escuché, pero estoy como muy intrigado. Sí, es como si no he escuchado ese lanzamiento, pero como supone que es como un troleo, es como ese disco ese disco de Throbbing Gristle, que dice como el título es como, no sé, 20 clásicos del swing, una wea así, y es un disco culiado de Noise, ¿cachai? Como un Claro. troleo del título. No, ¿saben cuál va a ser el disco del año que todavía no sale? Charlie XCX. Uy, Carla, Manu. vuelve Carla. Ahí nos vemos, Manu, tú Abelo. estás bienvenido aquí. Sí, no, Debe gustar la Sofía también, pues. te robo el podcast ese día. Ahí el Nico está invitado. Claro, ahí está. Oye, Charlie, oye, ella sí escapa, po. Ay, no. Eso es música. No, ¿saben cuál es el otro que puede andar por ahí con Spelling? Little Sims. Esa weá va a ser grande, weón. Hypeado. Sí. Y correctamente. Hypeado para los British. Pero, y lo otro que te quería decir delante, hermano, ¿qué es lo que te hace pensar que el Lord se pueda caer ahora? Ay, no Buen sé, es miedo. como que. Es un Es poco de pájaro miedo. del mal agüero, mano. Ah, bueno, con esto nomás. Déjenme tener una hot take. No, yo Miren, respeto mucho lo de Iridescence. Mal, tipo, lo de Más ese que el disco, Lucho. bueno. Sí. No sé bien, es como un presentimiento, ¿viste? Porque digo, creo que todos nos estamos esperando el twist con respecto al disco de Lord. Como que digo, las veces que he visto gente subiendo Solar Power en historias de Instagram son todas de forma medio irónica. Que digo, bueno, ok. Pero creo que muchos fans de Lord están como esperando el twist. Entre ellos me incluyo yo. ¿A Porque ti te gustaron digo, los singles? me divirtieron. Me parecieron como, ok. Digamos, puede ser no creo que sea digamos, es como medio un chiste, medio en serio, pero como que siento que digamos, si el disco me daría cosa que sea como una bajada de calidad muy fuerte respecto de Melodrama, ¿viste? Pero creo que puede llegar a ser tipo algo interesante yendo para adelante. A ver, cuando salió Green Light como primer single de Melodrama tampoco me gustó mucho. Directamente no me gustó y después se convirtió en mi canción favorita del disco más o menos. Pero porque dentro del álbum tenía mucho más sentido, así que hay que esperar a ver qué pasa. Pero yo creo que estoy esperando como el twist. Sí, yo creo que esa es la trampa. Esa es la trampa y eso es lo que hay que saber navegar porque una cosa es Solar Power, que yo no creo que sea el hit más fuerte de la discografía de Lord, pero hay que ver cómo se relaciona dentro del álbum, porque no sabemos si es que este álbum va a ser un disco de art pop como lo fue Melodrama, pero si es que lo llega a ser, Solar Power va a sonar absolutamente distinto dentro del tracklist, porque Creo que es la segunda, de hecho. No está sé como si pensado de una forma distinta y está rodeado de canciones diferentes. Pero sí, es el tema, pues es el tema que como al menos viene de un álbum muy pensado como álbum Lord, tenemos la expectativa de que este álbum también lo va a estar. Sí, espero que lo sea, la verdad. Sería hermoso. Claro, es que por eso insisto como en el peso del Melodrama, porque sí, yo encuentro válido lo que dicen, pero se dan cuenta que todas esas versiones son como a partir del Melodrama y el Pioneer en queda tan arriba, o sea, tan como apartado de esa ecuación, pero al mismo tiempo el 50% del material que ella tiene, sí. Entonces eso es complicado pararse frente a eso. Po. Yo era chico, no sé, mano, si onda, ¿esperáis que se repitiera el Pure Heroine? Como cuando decís que no te gustó Green Light en su momento. No, en realidad, de hecho, como que dije, qué raro que suena esto, qué raro que Lord esté sonando como Calvin Harris, me planteé en ese momento. Y después, como que cuando apareció el disco, fue como, ok, es tipo una película este álbum. Y este es como, bueno, el primer acto. Como que le empecé a dar más bola cuando salió Liability, que fue como, bueno, ok, tipo, ok, no sabía que el corazón se me podía romper de esta manera. No así. Y como que Green Light entonces como que pegó un vuelco muy importante para mí. Pero veremos qué pasa.
Veremos qué pasa. Es como un año que para mí está como tornándose bastante interesante, el 2021. ¿Cuál es tu Eh, favorito hasta ahora? Mi disco favorito del año hasta ahora es uno español. Es de una chica que se ¿El llama... de Sahara? Sí. Yo Sí. también lo adoré. No. Ese No. disco me vuelve loco, la verdad. Tengo una debilidad enorme por ese disco. También me gusta mucho el de Marina. El último de Marina para mí estuvo buenísimo. ¿Qué pasó, Y Piolita? Sí. sí. Y también estoy muy contento con el de Genesis Owusu. La Bueno, verdad sí, que ese ese también disco... está muy bien logrado. Sí, y les dejo una recomendación de acá de Argentina. Escuchen el disco de Francia, tipo como el país Francia, pero con ese. Tipo, lo descubrí hace una semana y no lo he dejado de escuchar. Se llama Mundo Virtual. Muy lindo disco. Anotado. Escúchenlo. Muy lindo. Creo que no está en Rater Music, pero no importa. Se los tiro igual. No se está. Ah, ¿está? Argentina listo. Synth-Pop Duo. Vamos a buscarlo y vamos Anda a... a reitearlo al tiro. Sí. Ah, y no está. O sea, está el disco anterior, pero no el actual. Ah, toda la razón. Bueno, después lo puntuaré. O lo ¿Y tú, subiré yo. Lucho? No sé si te he preguntado. ¿Qué cosa? Álbum del año. Se me ocurre el candidato, Panopticon, McKinley Dixon, Spelling, ¿qué otro? Genesis igual, sí. También siento que es un contendiente potente. El Pupil Slicer también. No sabría decirte cuál específicamente, pero yo creo que iría entre esos y unos cuantos más. Obviamente el Cavalcade está genial, el disco de Squid también. FaceTime. Y eso, pues. Eso sería como de los internacionales. ¿Y de Chile? De Oye, Chile. la puesta se supone que sale Camila Moreno, weón. Sí. Esos son los rumores. Se viene. Creo que no tiene fecha oficial. De Chile álbum, yo creo que de los que más he disfrutado así como LPs sería Legamo. Probablemente así como hasta el momento mi número 1, que puede cambiar, y está ahí como con Puyo y Fantasma. Estaría ahí peleado entre esos dos discos. Mejoró harto, Puyo. Puyo es un artista bien. Tiene un futuro muy prominente. Bueno, y discos muy brígido en su calidad. La cagó. La cagó. Sí, pero eso sería mi Otis hasta el momento. Así pensándolo a la rápida, obviamente. Pero eso. Sí, pues. Ya cerremos. Y al revés, pues Lucho, después tu mano, hablen sobre sus respectivos canales mediáticos para encontrarlos a ustedes y esos respectivos contenidos y qué webs van a hacer en el futuro para que la gente esté pendiente. ¿Te van a juntar por Solar Power, pues? Ahí Sí. tengo una invitación concreta para la gente. Sí, sale. ¿Cuándo sale el Solar Power? 20, el mismo día que Diff Heaven. 20, viernes 20. Bien. Nosotros el miércoles 25 nos estaríamos juntando a comentarlo. Yendo, dale. Que ya lo tenemos visto con Manu desde hace rato. Ah, pero el 25 es mi cumpleaños, weón. Quería hacer otra cosa. Ibas a hacer noche de karaoke ese día, ¿no? No, quería hacer un stream. Melodrama. Quería hacer un stream viendo videos de música cringe. Que tengo toda una colección. Y tengo algunos que nadie conoce. Yo soy conocedor del cringe musical. El Nico puede testificar en torno a esa wea porque le he mostrado que le ha cambiado la vida al Nico. Le he mostrado una música que le ha cambiado la vida. De hecho, aquí al lado este weón, puta se quedó dormido, pero él es fanático de Six Weapons también. Qué grande. Entonces me gustaría hacer un stream así con invitados y bueno, pues, yo ya le he dicho a casi toda la gente, porque está ahí Manu, Nico, quiero invitar a Agustín de Lúcuma, quiero invitar a
De Lúcuma me gustaría llevar 2, pues, porque son muchos. Y bueno, toda la gente, pues Jason, Profe Rayado. Entonces quizás, no sé, quizás tendríamos que comentarlo el mismo día. Igual haría ese cambalache, pero también quizás tenga reunión con el Jason para la enciclopedia. Pero ahí vemos. De que vamos a comentar primeras impresiones del Solar Power con Manu, lo vamos a hacer. Sí, sale. Indiferente de cuándo sea la fecha. Ahí vamos a buscar una manera, a pesar de lo apretado que está este mes para mí. Pero hablando de eso, si es que no conoce mi contenido, soy Sin Delay. Hablo de música en YouTube, hago streams todos los miércoles. Vengo de uno de los proyectos más ambiciosos que he hecho en mi vida, que fue una enciclopedia de los géneros musicales del hip hop con el canal Lúcuma, el mejor canal de hip hop en habla hispana. Así que lo invito a ver eso, que fue gigantesco lo que hicimos. Y en el futuro, bueno, se vienen algunas cosas. Por ejemplo, estoy haciendo el mismo ejercicio de la enciclopedia de los géneros musicales, pero ahora del metal, con Jason del canal Rockeando, que es el mejor canal sobre metal de habla hispana, a mi parecer. Mejor que música. Por poquito. Por poquito. Le gana en el hecho de que no tiene homofobia. Yo creo que eso como que le da un pasito más arriba, a mi parecer. Pero... Lo grande, te diría yo. Pero, no, sí, obviamente es mejor que Amusia. Sí. Un canal que presenta homofobia como argumentación para criticar un disco es un canal que nadie nunca debería escuchar por ningún motivo. Pero... Eso como que es lo que se viene en el futuro, entre otras cosas. Estoy colaborando constantemente y haciendo cosas interesantes. Acabo de hacer una guía de post-hardcore el día de ayer. Se va a subir por separado el día de hoy. Y eso, un gusto siempre venir a hablar sobre todo de lanzamientos recientes, bien frescos, con hartas cosas que decir. He estado hartas veces en este podcast y el Nico también ha estado hartas veces en mi canal, igual que Manu. Sí, eso también por Maiden. Pensé que iba como un sí. Sí, es que corre todavía. También vamos a comentar el nuevo Maiden, que está súper controversial. Sí. Pero eso sería mi despedida. Bueno, el álbum, nuevamente, no creo que se me entienda, excelente a pesar de todas las imperfecciones que le encontré. Definitivamente, a mi parecer, al mismo nivel que el álbum anterior, que yo creo que también es excelente dentro de la discografía de Billie Eilish. Y nada, pues agradecido de poder venir a comentar y a dar primeras impresiones. Agradecido a ti por acompañar, Luis. No, y por aportar también. Manu, tírate. Sí, bueno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Conejillo de Indie, con una E al final. Ahora mismo estoy como en un hiato de mi producción de contenido para YouTube, pero mi intención es volver, al menos si no es tipo en octubre, pero septiembre, en algún momento volveré. Como que lo tengo ahí medio pausado, pero mi idea es seguir. También me pueden encontrar en Twitch, donde hago streams, donde juego dating sims, simuladores de citas. Y bueno, también en Twitter y en Instagram, donde estoy haciendo cosas a veces. Así que, bueno, eso más que nada. Y con respecto al disco, para cerrar como mis pensamientos hacia el final de esto, bueno, nada, me encantó, la verdad, me pareció muy bueno. Y como que eso, siento que es lo mismo de Luis, que dijo Luis, que tiene como sus imperfecciones, pero que más que nada me ceba para lo que se viene en el futuro para Billie Eilish, así que nada, ojalá que sigan los éxitos, la verdad. Y muchas gracias, Nico, por haberme invitado al podcast otra vez. Gracias a ti, de hecho tenía muchas ganas de repetir la instancia. Sí, yo también, fue muy lindo. Sí, un muy buen aporte y una persona muy agradable. Gracias, yo también. Sí, yo hace rato que no colaborábamos con Manu, porque claro, como decía Manu, está ahí en la vida real, está ahí haciendo de las suyas, así que Manu no puede ser tan terminalmente en línea como nosotros, pero que siempre es bueno volver a colaborar, porque se viene el comeback de Manu, pero mientras que esperamos el comeback, Manu está apareciendo en otras partes, aportando en otros proyectos. Sí, tengo un par de proyectos IRL que están intensos y bueno, nada, también esto, arranqué a laburar bien fuerte de lo que había estudiado y como que también eso un poco me sacó un poco de YouTube, pero siempre tuve ganas de hacer contenido, entonces es como que volveré tarde o temprano. Así que bueno, nada, también como que acabo de colaborar con ustedes por ahí en momentos donde estoy como en un hiato, también me ayuda a mí como para juntar ganas para este tipo de cosas también. Así que se los reagradezco. Inspiración.
Ujú, Eso es una oportunidad. podría decirse. Ya, yo también quiero dejar invitado a la gente a comprometerse con él, o sea, no a comprometerse, pero a invitado a revisar el futuro del podcast, que todavía estamos viendo cómo vamos a ver lo de Kanye West. Como que me da paja grabarlo, pero creo que sería bueno, antes de hacer un capítulo del Donda, hacer algo en relación a Kanye West como íntegro. Lo que debería hacer, todo lo que Nico, hizo antes. lo que debería hacer es hacer lo mismo que hiciste con los Beatles, Sí, con pero con es Kanye. sí. Yo me anoto para Later Waits, porque es el disco Uy. más interesante de la discografía de Kanye. ¿Cuál es tu disco favorito de Kanye, Manu? Dale nomás, sorry. Soy Basic Bitch, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Está bien. De hecho, yo no diría que esa es como la opinión popular. Lo comprobé en Instagram y la opinión Yo popular diría es que sí, Late yo diría que Registration. sí. No, Yo no diría Late que sí. Registration. Es que Late Registration es el disco favorito de Kanye de los cabezas viejas, Ujú. de lo antiguo, de los olds. Y My Beautiful Dark Twisted Fantasy el disco favorito de los más jóvenes, Mm. siento yo. Pero yo encuentro que es entendible que ese sea tu favorito de Kanye. Mi favorito es Late Registration también, los dos primeros en realidad. Pero me refería a que con Kanye tenía para cada episodio, en el sentido de que siempre que Canela traiga que a vi. alguien distinto, van a querer hablar de cosas distintas. Sí. Yo lo que te recomiendo es que te invite al Agustín para hablar de los primeros dos, al Agustín con el Nico, cualquiera de esos. Sí, no, sí, eso, porque, claro, para que la gente sepa, de aquí me voy a tomar unos minutos. Nosotros el año pasado cubrimos todos los discos de los Beatles, y este año la idea es hacer lo mismo con Dead, que son 7. Pero sí, está dentro de la idea. Yo creo que Kanye West es un buen candidato para meter ahí. Yo pensaba en Björk también. Creo que Kendrick también, que de hecho son menos, pero cada uno también da un podcast fácil de 1 hora y media, todos. Eh, y, y hay que ver cómo se hace. Yo creo que lo de Dead vacío sí, pero sería interesante sumar otro. Y Kanye West sí corre en esa cancha, como con Björk y Kendrick Lamar, creo que serían los mejores candidatos. Y así para adelante, pues como me gustaría volver a entrevistar, lo más seguro es que pase con Ataquemos. Y eso, pues como con la Toti, que es la otra colaboradora más estándar ahora aquí, le queremos dar harto bombo al Solar Power, y yo creo que va a haber capítulo previa, onda Pure Heroine y melodrama a fondo. Eso porque la gente quede atenta, pues. Y obviamente sería súper interesante seguir compartiendo con ustedes dos y colaborando con ustedes dos. Y van a volver a ser invitados, pues. Y eso el Lucho también, pues vamos a estar con la Toti en el próximo panel. Sí, próximo este panel mes. que se viene este mes, no estoy seguro si es que es la próxima semana o la subsiguiente, porque este mes está bien apretado, pero va a ocurrir. Tú nos dices, y ahí va a estar la Toti, que es la mejor persona del mundo y un tremendo aporte. Y no, y eso, pues. Eso. Un panel sobre las distintas aproximaciones a las distintas aproximaciones de la violencia ficticia Buena en la lírica. onda. Eso es, ¿no? Sí, Esa es la básicamente definición. como distintos géneros musicales, distintos artistas expresan violencia en su música, y como para nosotros algunos son problemáticos y otros no. Por ejemplo, en el caso del death metal, hay peores relatos de que cualquier canción de Eminem, pero cuando lo hace Eminem es más complicado. Pero cuando lo hace Nick Cave, que es más brutal que Eminem, no es problemático por alguna razón. Eso tiene que ver con todos nuestros estándares, con lo que consideramos válido o no válido, con lo que consideramos problemático o no problemático. Y yo creo que una de las cosas más feas que tenemos como cultura es que consideramos ciertos géneros más artísticos que otros. Porque cuando un artista de hip hop habla de golpear a una mujer, mal y condenable, pero cuando lo hace Nick Cave, interesante y artístico, ¿no? Entonces eso vamos a discutir. Sí, yo me voy a colgar de esa weá para hablar sobre lo último que quiero comentar sobre Billie Eilish, que de hecho tiene que ver, por ejemplo, con Kanye West. Como que a ese weón le pasan un montón de weas, fuera de qué tan influyente puede ser su música, que esa weá ya nadie le va a sacar de la historia, como que está ahí, y la influencia también está, y la importancia también está. Pero si van a apartar esa weá o la van a hacer pasar,
que sí, son weas terribles como es lo de la esclavitud voluntaria, donde el puro hecho de ser pro-trans. Si no es una persona agradable. Y ¿qué me iba a decir? Bueno, y a Billie Eilish la wea que no le pasan es esa cagada de la Industry Plan, que es una wea que se inventaron ellos, se sacaron del bolsillo de atrás, y a esa gente quiero mandarla medio a la chucha. No, ¿y cuál es el acá. problema, weón? ¿Cuánto es la historia de la música que alguien esté plantado lo ha hecho mejor o peor artista, weón? No, es que, mira, yo tengo algunas cositas que decir sobre eso. Uno, esa weá es una aproximación que viene de afuera. Es tan terrible como citar una entrevista para justificar algo, como que no está, a menos que haya un disclaimer así al principio del disco, un monólogo que diga esta weá salió tanta plata, le hizo tal persona. La weá viene de afuera. Yo creo que la única weá que en verdad hay que considerar que no está en el disco es el año. Como que hasta el lugar de donde viene una weá hay que meterla como para considerar igual media fea. El año sí, porque ahí podéis definir que eran creativos respecto a otras expresiones contemporáneas a las cuales también les tenéis que revisar el año. Y ¿qué otra weá iba a decir? Eso. Una, hay que verlo de afuera y esa weá es patúa para discutir. Segundo, también hay otra weá muy terrible que aquí la weá importa un pico. Importa un pico menos que me presenten por qué tiene alguna incidencia, no tendría por qué importarme. Y tercero, y esta es la más definitoria, yo solo voy a respetar eso cuando venga de alguien que me diga, no, Industry Plans como Led Zeppelin, como Sex Pistols, como Badfinger, sí. Cuando me mencionan artistas masculinos clásicos del rock que vienen de ahí, sí, ahí lo paso, pero si los guanes se van a quedar como en Claire, Olivia Rodrigo, bueno, en Claire como mucho huevo de quiénes son sus papás, no sé si han cachado, y onda en Roger Music, donde se supone que la weá es seria. Quería soltarme eso porque la discusión sobre Billie Eilish es una de las peores weas que tiene el internet. Sí, no, y weón, yo creo que la mejor forma de cerrar esa conversación estúpida es que el weón te diga, no, lo que pasa es que Billie Eilish es plata industrial. Y tú le decís, sí. Punto. ¿Y qué tiene? ¿Y ¿En qué afecta la música? Sí, vale, si es que fuera, porque tampoco es. Es que no puedes juzgar una obra artística en función de eso. Creo que lo puedes juzgar en términos de, bueno, tipo accesibilidad, acceso a distribuidoras y todo lo que quieras, pero es una lógica más marketinera, más que de mérito artístico para mi gusto. Pero bueno, creo que eso da para largo y tendido. Para otro programa entero. Sí, pura putia. Gente culiada no aporta nada al mundo. Re caliente. Sí, dígame, ¿alguna vez han cachado a alguien que diga, no, Billie Eilish, la Industry Plan, la misma weá que Led Zeppelin? ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Y después estos mismos weones como que prefieren a Sex Pistols por sobre los Ramones, así como que ¿qué clase de gente culiada estamos hablando? No, hay de más, porque se pueden aproximar desde la música, no algo que yo valía para nada, pero digo, bueno, si vaya a mencionarte por ahí, que no se note que, o sea, intenta hacer pasar piola de misoginia por último, si es que esa va a ser la vereda donde te vaya a parar. Pero eso, ahora les dio con Lil Nas X también. A ese también es disco que se viene. ¡Qué coincidencia! Además, ¡qué coincidencia! Jamás hubiese pensado que iban a criticar a uno de los pocos artistas que hay de la historia del hip hop. ¿Qué? ¿Me está qué? ¿Qué? Más exposición tiene encima de todo. Tipo, sí, insólito. Pero claro, en el fondo, cuando Billie Eilish tiene un estudio gigantesco en su casa, es malo y nos burlamos, pero cuando Steven Wilson tiene un estudio en su casa, es artístico, porque eso es música para inteligentes. Cuando no es un White Chicken Essentials, ahí es malo, ahí nos reímos de la weá, pero cuando es un White Chicken Essentials, no, es que es necesario, no. Real incel shit. Claro. Tipo, de verdad, tipo, es pura gente misógina, te juro. Cerremos la wea. Nosotros, si quieren que siga conversando un rato más, es válido, pero el podcast se acaba acá. Y así mismo, el video en YouTube. Aquí nos lanzamos con las imágenes visuales. Bueno, todas las imágenes son visuales. Y para que los que estén escuchando se vayan a suscribir, porque de aquí en adelante van a poder vernos en la medida en que la gente acceda. Claro. Ya, pues, eso. Chao. Gracias por escuchar a todos. Gracias igual por escucharnos. Gracias por invitarnos.